Y justamente estamos con Sergio Abrevaya, dirigente del GEN, que está en línea y va a hablar con nosotros. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Ian. ¿Cómo estás? Muy bien, Sergio. Bueno, ustedes están conversando para una alianza amplia de centro, digamos, en la ciudad de Buenos Aires. Sí, ayer tuvimos una reunión para comenzar a tratar de acordar, por supuesto, aprendiendo una mala experiencia que fue la última elección, que todos separados terminamos dividiendo 29 puntos. Ujú. Pero bueno, además, sobre todo porque tenés una clara definición del PRO con la Libertad Avanza, así que no tiene ninguna intención de ocupar el centro, y los otros partidos que vos mencionabas, sí la tenemos, ¿no? Tenemos la intención, desde algunos que son más de centro izquierda, si vale calificarlo de esa manera, otros más de centro derecha, pero en definitiva, como vos decías, con una visión más productiva, más de resolver los problemas de los argentinos que viven mal, terminar con una Argentina de la especulación. Esto lo escuchaba ministro repetido de la batalla cultural, parece una broma de mal gusto. La que está dando el gobierno es la de reinstalar la idea de que la especulación financiera trabaja. ¿Te acordás de aquel concepto? La plata trabaja, ¿no? Sí. Y ahí están ganando fortuna los que en este tiempo especularon con el carry trade y otro tipo de fórmulas. Han ganado hasta un 40% en dólares, y en cambio el que produce ha perdido su capital, puestos de trabajo, y si la pyme exportaba, perdió encima mercado, ¿no? Claro, exacto. Sí, y a veces yo creo que hay muchos puntos de encuentro entre los partidos llamados de centro izquierda o centro derecha y que se pueden llegar a conclusiones, ¿no? Hay un tema que a mí me obsesiona porque para mí es el nudo gordiano de la economía argentina, que es la cantidad de privilegios impositivos que tenemos en la Argentina. Tenemos 52 sectores que gastan en no pago de impuestos, es decir, que dejan de tributar el 4,7% del PBI. Francia tiene el 2%, 2,6% del PBI, según me decía la embajada el otro día. ¿No crees que llegó el momento de decir, bueno, señores, a ver, vamos a analizar una verdadera reforma tributaria, en donde hoy estamos ahogados, tenemos gente en la calle? Milei decía, si no llegaran a fin de mes, se estarían muriendo en la calle, pero hay gente que está en la calle. Y no sé si muriendo, pero está en situación muy delicada, a veces muertos de frío, ¿no? En la calle. Es bastante visible lo que decís, es decir, uno camina por la calle y ve a las familias durmiendo donde pueden, así que es clarísimo, solo el que no quiere verlo no lo ve. Ujú. Tenés algunos datos financieros además que abonan eso, que es que en los últimos 6 meses, sobre todo después de que el gobierno liberó la tasa de, de financiación del pago mínimo en tarjetas, subió a más del 50% la gente que hace solo el pago mínimo. Termina teniendo un costo financiero anual total de más del 100%, y cuando acumula deuda y supera los 200.000 pesos, que tienen un rango, termina siendo muchísimo más. No salen de eso. Y ni hablar de aquel que es empleado, que es trabajador informal, Ujú. mucho menos. Así que es una Argentina diseñada en la justicia. Por más que el gobierno diga, bueno, pero mucho de eso no fuimos nosotros, está bien, es cierto, pero el punto es que vos o abonás el problema o lo mejorás. Ya te digo, en noviembre liberaron la tasa de financiación de tarjeta de crédito para el pago mínimo. La verdad es que es un atentado al que menos tiene. Han hecho este tipo de medidas permanentemente. Y para no irme por otro tema Mira, que vos Sergio, decías, ahora te pido que me postergues 30 segundos lo que me ibas a decir, que me parece por importante, supuesto. pero te abono lo que vos decís. El financiamiento con tarjeta de crédito, la morosidad de ese financiamiento creció en el sector privado del 1,8 al 2,6 interanual, según el Banco Central. O sea, son datos del Banco Central, no son datos de una fundación o de una ONG de izquierda, ¿no? El Banco Central te está diciendo que creció el doble, prácticamente se duplicó, o el 50%, se creció entre junio del 2024 y mayo del 2025 la morosidad en tarjetas de crédito. Sí, mira, a mí en mayo me contaba una autoridad de un banco oficial que tenían pedidos de financiación de créditos, digamos, para pagar la deuda del pago mínimo, y te hablo de un banco oficial, y que ese crecimiento
era hasta el 50%, que venía siendo del 25 al 35%, depende de la época. Así que te diría que es probable que sea mucho más el crecimiento de lo que está diciendo el Banco Central, que puede ser que esto lo disfracen con otro tipo de créditos, pero en definitiva creció muchísimo. La gente trata de financiar lo que compra con muchísima fe en que lo va a poder resolver, termina pidiendo algún crédito, y si en realidad se le acumula la deuda, ¿no? Vos sabés cómo es esto, debías hacer más, no lo puedes pagar, debes todavía más ahora, menos lo vas a poder pagar. Claro, Ahí claramente, sí. te quería comentar algo de respecto al impositivo. Yo creo que hay dos grandes reformas que dar. Una es la impositiva y la otra es la ley de entidades financieras, cuya ley sigue rigiendo desde el año 78, y la verdad es que no terminó de ser útil a la Argentina. No hay crédito para vivienda ni crédito para producir. Pero sobre todo lo impositivo, ¿no? Lo impositivo, estamos en un problema muy serio, es un desorden que no prioriza lo que tiene que priorizar. Para mí la PYME, que es una propuesta que tenemos en el GEN, tiene que tener un monotributo, una sola cuota fiscal, una sola vez, un monto que se relacione con la cantidad de lo que factura, un indicador que se relacione con la cantidad que factura, con la cantidad de empleados que tiene, y que de esa manera, por el trabajo que da y lo que factura, accede a ese tipo de monotributo. Y por supuesto uno diferente para aquel que exporta. Aquella pyme que exporta no solo exporta valor agregado, sino que está exportando y trayendo divisas mucho más con mucho más futuro que las de aquellas producciones que, como el agro, en definitiva, son primarias. Me parece que esa reforma además tiene que atender a otro cambio que produjo este gobierno insólito, que es que el que pagaba por bienes personales paga menos que antes. Cuando tenés bienes tenés que pagar, los que tenemos bienes tenemos que pagar, y en cambio aquel que sufre IVA o sufre ganancias sigue pagando mucho más, como el último esquema que hemos tenido impositivo en la Argentina. Así que hay muchos cambios para hacer. El otro cambio productivo es el RIGI. El RIGI hecho para empresas grandes y no para pymes. ¿Por qué? Si una pyme que exporta podría tener las mismas facilidades que vino a invertir a la Argentina, pero da más trabajo. La verdad es que tenemos que crear un RIGI de pymes, así que monotributo PYME, RIGI para pymes. Y lo otro, te diría lo último en esto, así como para tener un pantallazo, porque hay más cosas para hacer, por supuesto, desde lo impositivo, es que la Argentina tuvo un cambio en los últimos años enorme con la exportación de conocimiento. De hecho, el año pasado fueron casi 9.000 millones de dólares. Estos 9.000 millones de dólares son los que se declaran, porque vos sabés que los jóvenes que están exportando se hicieron de cuentas afuera en los tiempos de Alberto Fernández, porque el dólar era barato y no les rendía, y terminaban facturando la mitad de lo que realmente cobraban. Tema que sigue por lo que pagarían impuestos, porque no es cierto que esté todo liberado en la medida en que te prohíben de otra manera, como lo impositivo, traerlo. Así que hay que crear un impuesto del conocimiento, de la exportación, y tiene que ser muchísimo más bajo que el común, porque te está trayendo dólares para que los traigan definitivamente quienes exportan afuera, que probablemente no sean los 9.000 millones declarados, sino que sean cerca de 18.000. Imagínate, es lo oficial un 10% de lo que se exporta, y lo no oficial podría terminar siendo hasta un 20% de lo que se exporta con agro y minería, ¿no? Y decime, Sergio, ¿vos no pensás, por ejemplo, que hay que revisar los 1.000 millones de dólares que no paga la justicia, o los 1.500 millones que no paga Tierra del Fuego? No digo en todo, ¿no? No digo que se le quite todo la exención, pero hoy un juez gana 15 millones de pesos, ¿no? Y no paga ni un peso de ganancias. Entonces, los jueces se van a enojar, pero Tierra del Fuego pasa lo mismo, las mineras pasa lo mismo, hay sectores muy privilegiados, directores de empresas que no pagan ganancias. Es decir, hay un sector, hay 52 sectores que podrían tributar más, promociones industriales en el interior diversas. Y bueno, hoy es una emergencia, hoy tenemos a la gente en la calle, ¿no? Hay que redistribuir ese gasto.
yo coincido con vos, es un tema remanido, pero que no se resuelve. El de Tierra del Fuego es increíble, el de los jueces también. No hay explicación para que los jueces no paguen ganancias. La vieja idea de que si pagasen impuestos serían presionables por el Ejecutivo hoy no tiene ningún sentido. No por Sobre el todo, alto nivel de sueldos que tienen. No solamente exactamente. los jueces, sino empleados de la justicia. Vos entras a la justicia y ya ganás 4 millones, siendo un chico de 20 Todos, años. así es, todos deberían pagar ganancias. Por otro lado, el tema de Tierra del Fuego, sin lugar a dudas, vos tenés que hacer una cuenta sencilla, no es casi ni es ideológico. ¿Cuánto te cuesta tener en Tierra del Fuego? ¿Cuánto con esa plata podrías desarrollar en pymes que también den trabajo, incluso en Tierra del Fuego? Y esa cuenta te da negativa o positiva, y chao, Claro. pero te da negativa contra trabajo y contra inversión que podés hacer en otras industrias que no sean armadoras, porque recordemos que lo que tenés en Tierra del Fuego son maquilas, no es que Claro. desarrollaste algo Bueno, útil para pero el futuro. salgamos de ese debate. Puede haber industria, puede haber industrias digamos, de la tecnología y demás. Ahora, cualquier empresa tiene obligación de pagar cargas aduaneras, ganancias, IVA. A lo mejor por Tierra del Fuego podrían ser alícuotas menores, pero ya que no tengan nada que pagar, cuando vos tenés a un Chernajoki que compró todo Procter Gamble el año pasado y salió por todos los diarios diciendo, miren qué exitoso que soy. Y claro, cualquiera es exitoso con la plata del otro, ¿no? Tenés a Marco Galperín que tiene exenciones por 100 millones de dólares anuales. Mercado Libre, la economía del conocimiento, como lo decíamos. Hay muchos sectores para revisar, me parece. Sí, además, como bien decís, no es que uno tenga que ser insensato. La revisión tiene que ver con lo racional. Yo te decía lo de las maquilas Claro. porque la beneficias tanto y porque no invertís para el futuro. Ahora, si tenés alguna que te sirve tenerla y no le das un beneficio, ¿por qué no tenerla? Ujú. Mercado Libre. Mercado Libre es una empresa que a la Argentina la benefició en muchos sentidos. Es un unicornio impresionante, utilísimo para aquel que antes no podía comerciar. Pero eso no quiere decir que esté eximido de normas de abuso en lo comercial, es decir, Ujú. ¿por qué cuando una persona vende en Mercado Libre, que es el negocio de Mercado Libre más básico, ¿no? Que vende algo usado, 10 días le tienen la plata guardada sin acreditársela, te hacen como una suerte de media acreditación, ¿viste? Te la Ujú. acredito, pero no te la acredito del todo, pero no la podés disponer, porque con esa plata, en definitiva, lo que hacen es poder dar financiación para que otros entren en el esquema de Mercado Libre. Todo eso me parece que tiene la regulación de la competencia, se tiene que controlar, nada más. Ujú. Nadie quiere voltear buenas empresas que se han construido, sino ser más racional. Como en Estados Unidos, viste que en Estados Unidos no sobreviviría eso, ¿no? Te caería competencia desleal encima y te Pero harían algún claro, es control. decir, esto es una cuestión de justicia elemental. Nadie quiere que no haya empresarios. Al contrario, hay que generar las condiciones para que haya más empresarios y más producción y haya más empleo. Pero cuando tenés tanta concentración de beneficios impositivos, terminás cargando la mochila en los sectores más productivos, ¿no? Sergio, ¿va a haber alianza del centro, crees vos? ¿Se está armando? ¿Cómo está eso? Tenemos toda la fe, entre hoy y mañana yo creo que va a quedar más claro si es posible y si salimos, como te decía antes, de lo que pasó en la última elección legislativa de la ciudad, que fuimos todos divididos, ¿no? Claro. Pero bueno, ese esfuerzo se tiene que hacer desde por lo menos 6 o 7 partidos y fuerzas, así que Ujú. estas horas son cruciales para que se concrete. Sergio, un gran abrazo. ¿Vos tenés pensado ser candidato? En Sí, sí, la algún... verdad que sí. ¿Querés ser candidato a diputado, a senador? ¿Cómo es? A diputado nacional. La Bien. idea es representar estas ideas que te contaba y llevarlas al Congreso, un poco ya enojado de que la Argentina no encuentre en estas modificaciones del impositivo, de lo financiero, la racionalidad para que la Argentina salga adelante, sino que la Ujú. encuentre en discusiones que no tienen sentido. Y por supuesto, como decías al principio, para también proteger jubilados, universidades, lo que en la Argentina... por un lado es desarrollo como el CONICET y la universidad y por otro lado es la comunidad nuestra que va envejeciendo y que necesita poder vivir mejor de lo que lo está haciendo, ¿no? Absolutamente. Sergio Abrevaya, gran abrazo y gracias por atendernos, ¿eh?
Igualmente.